El charro negro de San Miguel. Escrito por Sonia Limas. Hola, buenas noches, soy Pedro, y con lágrimas y condenado al infierno, dejo escrito estas palabras, para que no caigan en la ira ni el deseo de la ambición, y que no olviden que el mal existe. Tengan fe en Dios y no en las fuerzas oscuras. Soy un viajero y emisario del diablo por siempre. Que Dios me perdone. Cuando era joven, ya hace muchos años, estaba el corazón de México. Donde el sol se ponía y las sombras se alargaban, había una historia que corría entre los habitantes de San Miguel. Se trataba de la historia de El Charro Negro, una figura envuelta en oscuridad y desesperación, que vagaba por las montañas y los valles a lomos de su semental negro, buscando las almas de los incautos. Se decía que el charro negro le gustaba las carreras y hacer pactos con personas que estaban en situación devastadora, por la cual obtendría las almas de las personas. Se decía que el charro negro había sido un jinete orgulloso, conocido por sus habilidades incomparables y su corazón valiente. Esto había pasado cerca de San Miguel, muy conocido por su cultura y diversidad de juegos de carreras y apuestas. Pedro era un joven muy orgulloso, lo que quería lo conseguía. El joven había conocido a una mujer del pueblo. Aquella mujer era la hija del hacendado más rico de la región. Con el paso de los días, Pedro había cortejado a una bella mujer, la hija de un poderoso terrateniente. Pero el amor se convirtió en obsesión y los celos lo consumieron. Cuando ella lo rechazó, sus avances por otro pretendiente, el joven Pedro se volvió loco. En un ataque de ira, se enfrentó a su rival bajo el inquietante resplandor de la luna llena. Él estaba obsesionado con la chica, así que, entre machete y palos, el joven Pedro tendría un duelo con su rival, solo para perder la vida en un trágico duelo en ese día. Pero la muerte no lo liberó de su agonía. En cambio, regresó, envuelto en oscuridad, un espectro de venganza atado a la tierra. Su risa resonó por las colinas como un viento helado, y su presencia fue anunciada por los gritos tristes de miles de almas perdidas. Se decía que quienes se cruzaban en su camino estaban condenados a sufrir o desaparecer por completo, tragados por la noche. Así fue como el rico hacendado fue arrastrado junto con su hija al infierno. Pero un joven curioso llamado José, envalentonado por la bravuconería y la bebida, decidió buscar al infame charro negro. Había escuchado la historia de la región, pero los descartó como mero folclore destinado a asustar a los niños. Con un grupo de amigos a cuestas, se adentraron en la oscuridad. Su risa sonaba hueca en el inquietante silencio de la noche mexicana. José era de esas personas que bebía mucho licor, presumía mucho porque conocía gente mala. Cada vez que José escuchaba la historia del charro negro, empezó a maldecir en voz alta que no le tenía miedo, que eso era cuentos de las personas. Sus palabras fuertes retaban al mismísimo charro. Una noche en medio de oscuridad, salió en busca José y sus amigos maleantes y se aventuraron en lo más profundo del bosque. La temperatura bajó y un silencio antinatural los envolvió. Las sombras danzaban a la luz parpadeante de sus linternas y el aire se volvió denso por la aprensión. José, decidido a demostrar su coraje, abrió el camino, a pesar del creciente temor en sus entrañas. «Oye, ¿por qué no lo llamamos?», sugirió uno de sus amigos, en medio de broma. José sonrió, aparentemente imperturbable. «El charro negro, muéstrate», gritó hacia el abismo, su voz reverberando contra los árboles antiguos. Por un momento, no hubo nada más que silencio. Luego, la noche pareció respirar. Desde la oscuridad,
Se escuchó una risa baja y cautivadora que les provocó escalofríos en la columna vertebral. El suelo empezó a temblar. El aire soplaba cada vez más fuerte cuando emergió una figura. Un hombre alto vestido de negro, con su sombrero de ala ancha ensombreciendo su rostro, un cinturón plateado brillando siniestramente en su cintura. Tenía sus ojos rojos como la lumbre, su caballo negro y aterrador. ¿Quién se atreve a perturbar mi noche?, entonó, con su voz suave como la seda, pero con un matiz escalofriante. La bravuconería de José vaciló y sus amigos se apiñaron más cerca. Su risa ahora era un recuerdo lejano. Solo estábamos jugando, tartamudeó tratando de enmascarar su miedo con bravuconería. El charro se acercó. La luz de la luna llena se reflejaba en sus ojos oscuros, ojos que parecían absorber toda la luz. ¿Jugar? ¿Crees que esto es un juego?, señaló con un dedo enguantado, y el aire se volvió pesado con un miedo palpable. Lo que buscas no es diversión, jovencito. Es un ajuste de cuentas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo debajo de ellos se abrió, revelando un abismo de oscuridad que giraba. Los amigos de José gritaron mientras se tambaleaban hacia atrás, cayendo al vacío. José, congelado en su lugar, solo pudo ver cómo sus rostros se retorcían de horror, sus súplicas tragadas por el sonido del viento impetuoso. El charro negro, con su sed de venganza, se había llevado las almas de sus amigos. «Tu arrogancia te ha costado caro», declaró el charro. «Uno debe pagar el precio por perturbar a las almas en reposo. ¿Deseas unirte a ellos?». José, temblando, finalmente encontró su voz. «Por favor, no lo decía en serio». La risa del charro resonó como un trueno a su alrededor. «Es demasiado tarde para arrepentimientos. Me buscaste, y ahora conocerás el destino de aquellos que se creen superiores a las historias». Con un movimiento de muñeca, José sintió que lo arrastraban hacia el abismo, al infierno. La fría oscuridad lo envolvía como un sudario. En ese momento, comprendió. El charro negro no era solo un cuento, sino una verdad entretejida en la trama de su tierra. Una verdad que lo perseguiría por siempre. Cuando los habitantes de San Miguel se reunieron alrededor de sus fogatas esa noche, nació otra historia. La historia de un joven que se atrevió a desafiar la oscuridad y fue consumido por ella. Una advertencia para aquellos que pudieran pensar en invocar a los espíritus que acechaban en las sombras. El charro negro y su caballo trotaban lentamente y desapareció entre la niebla, esperando que no sea invocado, mientras la gente se protegía con agua bendita y aceite consagrado para que el charro negro no volviera más. Todos vieron escapar al jinete, todos saben que el diablo se lo llevó esa noche y hasta la fecha, en San Miguel, nadie sale cuando cae la noche y en luna llena. Y en algún lugar de las colinas, el charro negro continuó cabalgando, esperando a la próxima alma valiente que se cruzara en su camino, condenado para siempre a vagar, buscando venganza por un corazón roto. Muchas gracias.